Hola a todos esta noche. Comenzamos con una pregunta inquietante. ¿Qué pasa cuando las teorías de conspiración más descabelladas de la historia resultan ser verdad? Imagina que eres un campesino en el año 1300. Susurras en la taberna que el Papa está envenenando a sus enemigos, que los banqueros controlan reinos enteros desde las sombras, que existe una orden secreta de asesinos que puede matar a cualquiera, en cualquier lugar, sin dejar rastro. Te llamarían loco. Te acusarían de herejía. Podrías terminar en la hoguera. Pero tenías razón. En todo. Antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle like al video y suscribirte. Pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Y déjame saber en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué hora es para ti. Siempre es fascinante ver quién se une desde distintas partes del mundo. Ahora, atenúa las luces. Tal vez enciende un ventilador para ese suave sonido de fondo. Y adentrémonos juntos en el viaje perturbador de esta noche. Durante siglos, los historiadores descartaron los rumores medievales como superstición y paranoia, propaganda política, fantasías de mentes ignorantes. Pero cuando los archivos secretos se abrieron, cuando las cartas encriptadas fueron descifradas, cuando los documentos ocultos salieron a la luz, algo extraordinario sucedió. Las conspiraciones resultaron ser reales. No metáforas, no exageraciones. Verdades literales que habían sido sistemáticamente ocultadas durante generaciones. Esta noche vamos a explorar 10 de las conspiraciones medievales más increíbles que la historia confirmó como absolutamente ciertas. Desde papas asesinos hasta órdenes secretas que manejaban el destino de imperios. Desde venenos que cambiaban el curso de la historia, hasta falsificaciones que engañaron al mundo durante 1000 años. La Edad Media no fue solo una época de fe ciega y superstición. Fue también una era de conspiraciones reales, meticulosamente planeadas y ejecutadas por las mentes más brillantes y despiadadas de su tiempo. Y lo más inquietante, muchas de estas conspiraciones funcionaron exactamente como fueron diseñadas, durante siglos, sin ser descubiertas. Un susurro recorre los salones del Vaticano. El nuevo Papa, Rodrigo Borgia, conoce demasiado bien el sabor del veneno, no como víctima, como artista. Durante décadas, los rumores sobre la familia Borgia fueron considerados propaganda política de sus enemigos. Historias exageradas sobre envenenamientos, asesinatos, incesto. Los historiadores del siglo XIX las descartaron como leyenda negra española. Imposible que una familia papal pudiera ser tan corrupta. Luego abrieron los archivos. Lo primero que confirma la documentación es esto. Rodrigo Borgia, Papa Alejandro VI, no solo conocía venenos, los perfeccionó. Y su hijo, César Borgia, los usó con precisión quirúrgica para eliminar a cualquiera que se interpusiera en su camino hacia el poder absoluto. El veneno, favorito de los Borgia, era llamado la cantarella. Los rumores decían que era una mezcla de arsénico, fósforo blanco y, según algunas versiones, veneno extraído de cerdos envenenados lentamente. Sonaba a fantasía medieval. Hasta que los análisis químicos de restos exhumados en el siglo XX confirmaron niveles letales de arsénico en varios cardenales que murieron misteriosamente durante cenas con los Borgia. El método era simple y brutal. Invitabas a tu enemigo a cenar. El vino se servía en copas especiales. Las copas de los invitados de honor contenían cantarella. La dosis era calculada con precisión, suficiente para matar, pero lo suficientemente lenta para que la muerte ocurriera días después, cuando el sospechoso ya estaba lejos. Giovanni Sforza, primer esposo de Lucrecia Borgia, huyó de Roma en 1497 afirmando que César intentó envenenarlo. Todos pensaron que estaba paranoico. 3 años después, Alfonso de Aragón, segundo esposo de Lucrecia, fue atacado en las escaleras del Vaticano. Sobrevivió al ataque inicial. Lucrecia lo cuidaba personalmente en su recuperación. Hasta que un día, mientras ella salía brevemente de la habitación, César entró con sus hombres.
Alfonso fue estrangulado en su cama de hospital. Los registros vaticanos muestran que durante el papado de Alejandro VI, 5 cardenales murieron en circunstancias sospechosas en un periodo de 3 años. Todos habían cenado recientemente con la familia Borgia. Todos mostraron los mismos síntomas: vómitos, convulsiones, fiebre repentina. Todos tenían propiedades valiosas que, curiosamente, terminaron en manos de la familia papal. El caso más documentado es el del cardenal Michiel. En agosto de 1503, fue invitado a una villa cerca de Roma para una cena íntima con el Papa. 3 días después, estaba muerto. Las cartas de embajadores venecianos describen sus últimas horas. Se retorcía en agonía. Su piel se tornó oscura, vomitaba sangre negra. Los síntomas exactos de envenenamiento por arsénico. Lo fascinante es que existía todo un protocolo no escrito para protegerse. Los cardenales inteligentes nunca bebían vino que no hubieran visto servir directamente de la botella. Llevaban a sus propios catadores. Algunos incluso usaban cuernos de unicornio pulverizados en sus bebidas, creyendo que neutralizaban venenos. No funcionaba, pero la paranoia era justificada. César Borgia llevó esto a otro nivel. Contaba con un envenenador personal llamado Sebastiano Pinzone, cuya existencia fue confirmada por registros de pago del Vaticano. No era una figura mítica, era un empleado oficial cuyo trabajo era preparar medicinas especiales para enemigos del Papa. La ironía suprema ocurrió en agosto de 1503. Alejandro VI y César fueron invitados a cenar con el cardenal Adriano da Corneto en su viña. La historia tradicional dice que llevaron vino envenenado para matar al cardenal y robar sus propiedades. Pero en la confusión del servicio, las copas se mezclaron. El Papa bebió su propio veneno. Alejandro VI murió 11 días después, retorciéndose en agonía. Los testigos dijeron que su cuerpo se hinchó tanto que no cabía en el ataúd. César también bebió, pero sobrevivió porque era más joven y la dosis fue menor. Quedó gravemente enfermo durante semanas, el tiempo suficiente para que todos sus enemigos se reorganizaran y destruyeran su red de poder. Durante siglos, esto fue considerado una moraleja poética inventada, hasta que los archivos papales revelaron algo extraordinario. Da Corneto sobrevivió, y sus cartas privadas describen exactamente lo que pasó esa noche. No fue un error. Fue un contraenvenenamiento planeado meticulosamente. El cardenal sabía que vendrían a matarlo, así que cambió las copas antes de que llegaran. Lo que comenzó como rumor de taberna resultó ser protocolo estándar del Vaticano. La conspiración no era que los Borgia envenenaban a sus enemigos. La conspiración era que todos en Roma lo sabían, y nadie podía hacer nada al respecto, porque el conspirador era el Papa. Y esta fue solo la primera de muchas verdades incómodas que la Edad Media ocultó en susurros. Viernes, 13 de octubre de 1313. En toda Francia, al amanecer, soldados del rey Felipe IV arrestan simultáneamente a todos los caballeros templarios del reino. La orden de arresto los acusa de herejía, adoración al demonio y conspiración contra la corona. Pero lo que realmente buscaba el rey era mucho más tangible que pruebas de herejía. Buscaba el legendario tesoro de los templarios. Durante siglos, los historiadores trataron la riqueza de los templarios como exageración medieval. Sí, eran una orden militar religiosa poderosa, pero las historias sobre montañas de oro, reliquias místicas y documentos secretos que podían destruir a la iglesia sonaban a ficción. El problema es que resultó ser verdad. Todo. Los templarios fueron fundados en 1119 para proteger peregrinos en Tierra Santa. Al principio eran 9 caballeros pobres que dormían en establos. 200 años después, eran la primera corporación multinacional de la historia. Banqueros de reyes, comandantes de ejércitos, dueños de más tierra que muchos reinos. ¿Cómo? Aquí es donde la conspiración se vuelve fascinante. Los templarios inventaron el sistema bancario moderno. Literalmente. Si eras un noble en París y querías viajar a Jerusalén, no podías llevar oro contigo.
te robarían en el camino. Pero podías depositar tu dinero en una casa templaria en París, recibir una carta codificada y retirar el equivalente en Jerusalén. Cheques de viajero del siglo XII. Pero ese era solo el negocio público. El negocio secreto era mucho más lucrativo. Los templarios prestaban dinero a reyes, con intereses. La iglesia prohibía la usura, pero los templarios encontraron una laguna. No cobraban interés, cobraban tarifas administrativas. El rey Felipe IV de Francia les debía tanto dinero que su reino completo no podía pagar la deuda. Documentos descubiertos en los archivos nacionales franceses en el siglo XIX confirmaron la magnitud. Felipe debía a los templarios el equivalente a 3 años completos del presupuesto real. La deuda era literalmente impagable. La única solución era eliminar al acreedor, pero había un problema mayor. Los templarios sabían que esto podría pasar, y se prepararon. Cuando los soldados del rey irrumpieron en la fortaleza principal templaria en París la mañana del 13 de octubre, encontraron algo desconcertante. Las bóvedas estaban vacías. No completamente vacías. Había suficiente oro para que pareciera legítimo. Pero los registros mostraban que debería haber 50 veces más. ¿A dónde fue? Los interrogatorios bajo tortura de los templarios capturados revelaron fragmentos. Hablaban de barcos que salieron del puerto de La Rochelle semanas antes de los arrestos. Caravanas que se movieron hacia los Pirineos. Transferencias secretas a otras órdenes religiosas. Pero nadie reveló ubicaciones exactas, porque los que sabían murieron sin hablar. La evidencia moderna sugiere que los templarios tenían un sistema de compartimentos. Solo el gran maestre y un círculo interno de 12 comandantes conocían la ubicación completa del tesoro. Cada comandante conocía solo una parte. Si uno era capturado, no podía revelar todo aunque quisiera. Gerard de Villiers, un comandante templario que fue torturado extensamente, confesó bajo tormento que documentos de gran valor fueron enviados a Escocia en barcos templarios. Escocia era el único reino europeo que no reconocía la autoridad del Papa que había ordenado la disolución de los templarios. Era el único lugar seguro. Y aquí es donde la historia se vuelve más extraña. En las décadas siguientes a la disolución de los templarios, Escocia experimentó un florecimiento cultural y arquitectónico inexplicable. La capilla de Roslin, construida en 1446, está llena de símbolos templarios y arquitectura que no debería existir en Escocia. Las tallas muestran plantas americanas, un siglo antes de que Colón descubriera América. ¿Coincidencia? Los masones escoceses, que surgieron en el mismo período y área, tienen rituales que son casi idénticos a las ceremonias secretas templarias, descritas en los documentos de tortura. Pero el verdadero tesoro no era oro, era información. Los templarios pasaron 200 años excavando bajo el Templo de Salomón en Jerusalén. Oficialmente buscaban reliquias sagradas, pero cartas internas descubiertas en archivos del Vaticano sugieren que encontraron algo más valioso. Documentos, textos antiguos, evidencia de cosas que la Iglesia prefería mantener ocultas. Uno de los cargos más extraños contra los templarios en su juicio fue que adoraban una cabeza llamada Baphomet. Durante siglos, esto fue interpretado como evidencia fabricada de adoración al demonio. Pero análisis modernos de los testimonios sugieren algo diferente. No adoraban una cabeza. Custodiaban un texto. Baphomet podría ser una corrupción medieval del árabe Abu Fiamat, que significa padre del entendimiento. Los templarios tenían contacto extenso con académicos musulmanes en Tierra Santa. Tenían acceso a textos greco-romanos que habían sido perdidos en Europa. Algunos investigadores sugieren que poseían textos gnósticos que cuestionaban aspectos fundamentales de la doctrina cristiana. Esto explicaría por qué el Papa se movió tan rápido para destruirlos. No era solo por dinero, era por conocimiento peligroso. La evidencia más intrigante viene de lo que no pasó. Cuando los templarios fueron arrestados,
El Papa ordenó que todas las demás órdenes militares religiosas fueran investigadas también. Los hospitalarios, los caballeros teutónicos, todos. ¿Resultado? Nada. Todos fueron exonerados. Solo los templarios fueron encontrados culpables. ¿La diferencia? Solo los templarios habían excavado bajo el templo de Salomón. Solo ellos habían tenido acceso a lo que fuera que estaba enterrado allí. El último gran maestre, Jacques de Molay, fue quemado en la hoguera en 1314. Según testigos, antes de morir gritó una maldición. Convocó al Papa Clemente y al rey Felipe a encontrarse con él ante el tribunal de Dios dentro del año. El Papa murió un mes después. El rey murió en un accidente de caza 7 meses después. Coincidencia, por supuesto. Pero el tipo de coincidencia que hace que la gente susurre sobre conspiraciones. Y el tesoro nunca fue encontrado. Montañas de Persia, año 1092. Un anciano llamado Hassan y Sabah construye una fortaleza en lo alto de un pico inaccesible llamado Alamut. Desde allí, durante los próximos 200 años, él y sus sucesores orquestarán una campaña de terror político tan efectiva que su nombre se convertirá en sinónimo de asesinato en todos los idiomas europeos. Los rumores sobre los asesinos circulaban por Europa medieval como leyendas. Un culto de fanáticos que podían infiltrarse en cualquier lugar, matar a cualquiera sin ser detectados, y luego desaparecer. Se decía que el viejo de la montaña los drogaba con hachís y les mostraba el paraíso antes de enviarlos a misiones suicidas. Sonaba a propaganda de cruzados exagerando el peligro oriental, hasta que los historiadores comenzaron a leer las fuentes árabes, y descubrieron que si algo, los europeos habían subestimado la sofisticación de la operación. Hassan y Sabah era un genio del terrorismo político antes de que existiera el término. Su innovación entendió que no necesitabas un ejército grande si tenías el arma correcta: el miedo. La orden de los asesinos, formalmente los nizaríes, nunca tuvo más de varios miles de miembros, pero aterrorizaban imperios enteros. ¿Cómo? Mediante asesinatos quirúrgicos de alta visibilidad que enviaban un mensaje imposible de ignorar. Nadie está a salvo. Su primera víctima importante fue Nizam al-Mulk, el visir más poderoso del imperio selyúcida, el equivalente medieval de un primer ministro. En 1092, fue apuñalado por un derviche disfrazado durante una peregrinación. El asesino no intentó escapar. Esperó a ser ejecutado. Ese era el mensaje. Tenemos gente dispuesta a morir con tal de llegar hasta ti. Lo que confirman los registros históricos es escalofriante. Los asesinos se infiltraban en cortes durante años. Un agente podía vivir como jardinero, cocinero o guardia personal durante una década completa, ganando total confianza, esperando la orden de activación. El sultán Sanjar de Persia despertó una mañana con un cuchillo clavado en el suelo junto a su cama. No había guardias heridos. Nadie vio nada. Adjunto al cuchillo había una nota. ¿La próxima vez querrás que falle? Sanjar negoció inmediatamente con Hassan y Sabah. La alternativa era vivir sabiendo que podían matarlo cuando quisieran. Los cronistas europeos de las cruzadas describieron encuentros con los asesinos con una mezcla de terror y admiración. Ricardo Corazón de León casi fue asesinado 2 veces. Los agentes llegaron tan cerca que uno fue capturado literalmente en su tienda de campaña. Cuando lo interrogaron, sonrió y dijo que otros 50 ya estaban dentro del campamento cruzado. No estaba mintiendo. Encontraron a 3 más disfrazados como soldados cristianos. Pero aquí está la parte que suena a leyenda, y resultó ser verdad. El viejo de la montaña realmente tenía jardines secretos que usaba para reclutar y entrenar asesinos. Marco Polo, cuando visitó la región en el siglo XIII, documentó esto. Por siglos fue descartado como fantasía de viajero, hasta que excavaciones arqueológicas en Alamut, en los años 1960, revelaron restos de jardines elaborados con sistemas de irrigación avanzados en lo alto de las montañas, en una fortaleza militar. ¿Por qué?
El sistema funcionaba así, según múltiples fuentes árabes. Jóvenes reclutas eran drogados. Despertaban en jardines paradisíacos con frutas exóticas, puentes y mujeres hermosas. Se les decía que habían muerto y estaban en el paraíso. Después de varios días, eran drogados de nuevo. Despertaban en la fortaleza. Se les decía que habían sido devueltos temporalmente a la vida, pero podían regresar al paraíso si completaban una misión para el viejo. ¿Suena demasiado elaborado para ser verdad? El problema es que hay demasiadas fuentes independientes describiéndolo exactamente igual. Cronistas persas, árabes y europeos que nunca se conocieron entre sí, todos cuentan versiones casi idénticas. La consistencia sugiere verdad, no leyenda. Lo que definitivamente es verdad. Los asesinos desarrollaron técnicas de infiltración que la CIA estudiaría siglos después. Documentos recuperados de la fortaleza de Alamut antes de su destrucción mongol describen un sistema de entrenamiento de 3 etapas. Primera etapa. Reclutas aprendían idiomas, culturas locales, oficios útiles. Asesino destinado a infiltrar una corte cristiana pasaba años aprendiendo latín, teología cristiana, etiqueta de corte europea. Tenía que ser indistinguible de un cruzado real. Segunda etapa. Entrenamiento psicológico. Aprendían a resistir tortura, a mentir convincentemente bajo presión, a mantener su identidad secreta incluso bajo drogas de la verdad medievales, principalmente alcohol extremo y privación de sueño. Tercera etapa. Técnicas de asesinato. Uso de cuchillos, venenos, garrotes, pero también tiempos. Cuándo atacar, cómo escapar, qué hacer si capturado. Los asesinos preferían el cuchillo sobre el veneno porque era más dramático. El objetivo no era solo matar, era aterrorizar. El caso más documentado es el asesinato del conde Raimundo II de Trípoli en 1152. Fue apuñalado por un grupo de asesinos disfrazados como monjes cristianos en la entrada de una iglesia, en público, a plena luz del día. Los asesinos no intentaron huir. Se quedaron luchando contra guardias hasta ser asesinados. El mensaje: no hay seguridad, ni siquiera en lugares sagrados, ni siquiera rodeado de soldados. El poder de los asesinos no estaba en su número, sino en el miedo que generaban. Sultanes, reyes y califas sabían que cruzarse con el viejo de la montaña significaba vivir mirando sobre tu hombro, preguntándote cuál de tus sirvientes de confianza estaba esperando la orden de matarte. La orden sobrevivió hasta 1256, cuando los mongoles de Hulagu Khan destruyeron sistemáticamente todas sus fortalezas. Los mongoles no negociaban, no tenían miedo, simplemente mataron a todos. Fue el único método que funcionó, pero el legado sobrevivió. La palabra asesino, en prácticamente todos los idiomas europeos, viene de Hash-Shashin, el nombre árabe de la orden. No porque fumaran hachís, eso es probablemente propaganda, sino porque su reputación era tan aterradora que su nombre se volvió sinónimo de muerte silenciosa. Durante siglos, los historiadores occidentales pensaron que era exageración. Un grupo pequeño no podía realmente controlar reinos mediante asesinatos selectivos. Era técnicamente imposible en la era medieval, excepto que no lo era. Los archivos lo prueban, las víctimas son verificables, los métodos están documentados. La conspiración era real y funcionó durante casi 200 años. Catedral de Canterbury, año 1220. Miles de peregrinos esperan en fila para ver el cráneo de San Juan Bautista, la reliquia más sagrada de Inglaterra. El obispo la presenta con reverencia. La multitud llora de devoción. Hay solo un problema. 30 catedrales en Europa afirman tener el cráneo auténtico de San Juan Bautista, y eso sin contar las que tienen el cráneo de infancia del santo. Aparentemente, San Juan tenía múltiples cabezas. Durante siglos, los reformadores protestantes se burlaron de estas inconsistencias como evidencia de la estupidez católica medieval. Pero lo que descubrieron investigadores modernos es que
No era estupidez. Era un negocio deliberado, organizado y extraordinariamente lucrativo. La falsificación de reliquias no era trabajo de estafadores marginales. Era una industria respaldada por la Iglesia, con talleres de producción, redes de distribución y documentación falsificada tan elaborada que engañó a expertos durante siglos. Comencemos con los números, que son absurdos. Había suficientes pedazos de la Veracruz circulando por Europa para construir un barco completo. Juan Calvino calculó en el siglo XVI que si reunías todos los fragmentos autenticados de la cruz de Cristo, pesarían más que 3 cruces completas. Y eso solo contando las piezas oficiales. Pero Calvino no sabía cuán profunda era la conspiración. Los archivos del Vaticano, abiertos parcialmente en el siglo XX, revelaron algo extraordinario. Existía todo un departamento vaticano dedicado a autenticar reliquias, con sellos oficiales, documentos firmados por obispos, certificados de autenticidad papal. El problema: estaban autenticando cualquier cosa si el precio era correcto. El caso más documentado es el de las reliquias de los Reyes Magos. En 1164, el arzobispo Reinaldo de Colonia afirmó haber recibido los restos auténticos de los 3 Reyes Magos de Milán. Los instaló en la Catedral de Colonia en un relicario de oro que costó más que la construcción de la catedral completa. Colonia se convirtió instantáneamente en uno de los sitios de peregrinación más importantes de Europa. Registros de ingresos muestran que la Catedral de Colonia recaudó en 50 años el equivalente a millones de dólares modernos solo de peregrinos visitando los Reyes Magos. Las posadas locales, los comerciantes de medallas, los vendedores de velas, todos prosperaron. Una ciudad entera construida sobre 3 esqueletos. ¿Eran realmente los Reyes Magos? Análisis forenses modernos muestran que los esqueletos son de 3 hombres diferentes, de períodos diferentes, ninguno del Medio Oriente, y al menos uno de ellos murió siglos después de Cristo. Uno de los Reyes Magos probablemente era un alemán local del siglo XI. Pero nadie lo cuestionó en ese momento porque había documentos, certificados papales, testimonios de obispos, todo perfectamente falsificado. El mercado negro de reliquias era tan grande que había especialistas. Talleres en Roma se dedicaban exclusivamente a producir huesos de santos. Tenían proveedores que desenterraban restos de cementerios antiguos. Limpiaban los huesos, los cortaban en fragmentos vendibles, los empacaban en cajas ornamentadas con certificados de autenticidad. El fraude más elaborado involucró a Santa Foy de Conques. Su cráneo era uno de los más venerados de Francia. Miles de milagros fueron atribuidos a él. El problema: investigadores modernos determinaron que el cráneo es de un hombre adulto. Santa Foy murió a los 12 años y era mujer. ¿Cómo pasó esto? Documentos del siglo IX describen cómo monjes de Conques robaron las reliquias de otra abadía, pero aparentemente en la confusión nocturna del robo, tomaron el cuerpo equivocado. En lugar de admitir el error, simplemente falsificaron nuevos certificados declarando que esos restos eran de Santa Foy. Y funcionó durante 1000 años. Lo fascinante es que muchas instituciones religiosas sabían que sus reliquias eran falsas. Cartas privadas entre obispos discuten abiertamente la autenticidad dudosa de sus reliquias. Pero el dinero de los peregrinos era demasiado bueno para admitir la verdad. El obispo Hugh de Lincoln, en el siglo XII, fue notorio por esto. Visitaba otros monasterios, y cuando le mostraban reliquias, las mordía. Literalmente. Afirmaba que podía determinar la autenticidad por el sabor. Registros muestran que declaró auténticas docenas de reliquias que análisis modernos han probado son falsificaciones obvias. ¿Era estúpido? No. Era pragmático. Entendía que las reliquias tenían poder independientemente de su autenticidad. Si la gente creía, los milagros ocurrían. La fe era real, aunque el hueso fuera falso. Pero algunos casos cruzan la línea de la audacia al absurdo. En el siglo XIII,
Al menos 8 iglesias afirmaban tener el prepucio de Jesús. Sí, leíste bien. 8 prepucios. De la misma persona. Cuando el Papa Inocencio III fue confrontado con esta inconsistencia obvia, respondió brillantemente. Declaró que todos eran auténticos porque Cristo podía multiplicar su prepucio, así como multiplicó panes y peces. Problema resuelto mediante teología creativa. El comercio era tan descarado que había catálogos, listas de precios para diferentes tipos de reliquias. Un fragmento de la Vera Cruz, 5 florines de oro. Un diente de mártir, 2 florines. Un hueso de santo no especificado, 1 florín, como pedir comida para llevar. Los talleres en Roma eran particularmente sofisticados. Utilizaban técnicas de envejecimiento artificial. Sumergían huesos nuevos en soluciones especiales para darles apariencia antigua. Los ahumaban para que olieran como reliquias conservadas durante siglos. Creaban pátinas artificiales en contenedores metálicos. Y la documentación era impecable. Falsificadores profesionales creaban cartas históricas en latín antiguo, con sellos de cera imitando estilos bizantinos, describiendo la historia fabricada de cada reliquia. Algunos de estos documentos falsos son tan buenos que engañaron a paleógrafos hasta el siglo XX. El colapso vino lentamente. Durante la Reforma Protestante, cuando investigadores comenzaron a cuestionar sistemáticamente las reliquias católicas, las inconsistencias se volvieron imposibles de ignorar. No porque los protestantes fueran más inteligentes, sino porque tenían motivación política para exponer los fraudes. Pero el daño reputacional fue enorme. Cuando la gente descubrió que habían sido engañados durante generaciones, que habían gastado fortunas peregrinando a huesos falsos, que habían construido sus vidas alrededor de mentiras certificadas por la Iglesia, la confianza se rompió. La conspiración no era pequeña ni marginal, era institucional, sistemática, respaldada por los niveles más altos de poder eclesiástico. Y funcionó porque nadie quería admitir la verdad. Ni los obispos que vendían las reliquias, ni los peregrinos que querían creer, ni los comerciantes que vivían de la industria. Era una conspiración de conveniencia, y duró siglos. Universidad de Bolonia, año 1348. Mientras la peste negra devasta Europa, un médico llamado Gentil da Foligno escribe algo extraordinario. La pestilencia se transmite de persona a persona mediante algo invisible, que pasa del enfermo al sano. No es castigo divino, es contagio natural. La Iglesia declara esto herejía. El público lo ignora. Gentile muere de peste tratando de probar su teoría. La historia lo olvida durante 600 años. Hasta que los historiadores médicos comenzaron a revisar textos medievales en latín que nunca habían sido traducidos. Y descubrieron algo que cambia completamente nuestra comprensión de la medicina medieval. Algunos médicos entendían la teoría germinal de la enfermedad, siglos antes de que existieran microscopios. No la llamaban gérmenes. Usaban términos como seminaria, semillas, corruptio aeris, corrupción del aire, o miasma contagioso. Pero la teoría era sorprendentemente precisa. Enfermedades infecciosas eran causadas por partículas invisibles que se transmitían de persona a persona. El caso más documentado es Girolamo Fracastoro, médico italiano del siglo XVI. En 1546 publicó De Contagione, donde describió 3 formas de contagio: contacto directo, objetos contaminados y transmisión a distancia. Casi exactamente como la teoría moderna. Pero Fracastoro no inventó esto. Estaba compilando conocimiento que circulaba en círculos médicos durante siglos. Cartas privadas entre médicos medievales muestran que muchos entendían conceptos básicos de contagio y cuarentena. Durante la peste negra, las ciudades italianas implementaron cuarentenas de 40 días para barcos entrando al puerto. ¿Por qué 40? Porque los médicos habían observado que si alguien iba a desarrollar peste, lo haría dentro de ese periodo. No era superstición, era epidemiología empírica. Venecia estableció lazaretos, hospitales de cuarentena,
en islas separadas en 1423. Ragusa, moderna Dubrovnik, implementó un sistema completo de rastreo de contactos en 1377. Si estuviste cerca de alguien con peste, eras aislado forzosamente. Si resistías, te ejecutaban. Duro, pero efectivo. Los registros médicos venecianos del siglo XIV muestran tasas de mortalidad significativamente menores que otras ciudades europeas durante brotes de peste. No porque rezaran más o tuvieran mejor suerte, porque implementaron medidas de salud pública basadas en comprensión real del contagio. Pero aquí está la conspiración. La Iglesia activamente suprimía este conocimiento. ¿Por qué? Porque contradecía la doctrina oficial de que las enfermedades eran castigo divino por pecados. Si la peste era causada por partículas invisibles y no por la ira de Dios, entonces las indulgencias no servían, los peregrinajes no ayudaban, la penitencia era inútil. Todo el modelo de negocio espiritual de la Iglesia medieval se basaba en que la enfermedad era moral, no material. Documentos de la Inquisición muestran casos de médicos acusados de herejía, por sugerir causas naturales de enfermedades. El cargo exacto era negar el poder de Dios o promover filosofía naturalista contraria a la fe. El caso más trágico es Pedro de Alcántara, médico español que en 1414 propuso que la lepra era contagiosa y los leprosos debían ser aislados por razones médicas, no morales. Fue denunciado por crueldad anticristiana. Su argumento de que el aislamiento salvaría vidas fue interpretado como negar la misericordia cristiana. Murió en prisión. Lo irónico: órdenes religiosas prácticas como los benedictinos implementaban cuarentenas estrictas en sus monasterios durante epidemias. Sus registros muestran tasas de supervivencia mucho más altas que la población general. Sabían que funcionaba. Simplemente no podían admitir públicamente por qué funcionaba. Algunos médicos encontraron soluciones ingeniosas. Atribuían la efectividad de las cuarentenas a permitir que las oraciones sean más efectivas o alejar a los pecadores del influjo divino correctivo. Envolvían ciencia real en lenguaje teológico aceptable. Ibn al-Khatib, médico árabe en Granada del siglo XIV, escribió un tratado argumentando que la peste era claramente contagiosa porque, si alguien duerme junto a un enfermo de peste, al día siguiente tiene peste. Si evitas contacto con enfermos, no te enfermas. La causa debe ser material, no espiritual. Fue acusado de herejía por el establishment religioso musulmán, no porque estuviera equivocado, sino porque desafiaba la narrativa de que las enfermedades eran pruebas de Alá. Fue asesinado por una turba en 1374, pero su trabajo sobrevivió. Y fue leído por médicos europeos, que pensaban lo mismo pero no podían decirlo en voz alta. La evidencia de que los médicos medievales entendían contagio es abrumadora una vez que comienzas a buscar. Los cirujanos barberos en Londres durante epidemias de peste tenían protocolos. Lavarse las manos con vinagre después de cada paciente. Usar ropa diferente para pacientes infectados. Quemar la ropa de las víctimas de peste. No era ritual, era desinfección. Los manuales médicos árabes del siglo XI describen usar algodón como filtros faciales durante epidemias. Los médicos persas recomendaban hervir el agua de fuentes sospechosas. Los médicos chinos habían desarrollado técnicas de variolación, inoculación primitiva contra viruela en el siglo X. Todo esto existía, y era compartido en círculos médicos. Pero no podía ser publicado abiertamente porque contradecía la teología oficial. El punto de inflexión vino con la imprenta. Cuando los textos médicos comenzaron a circular más ampliamente, era más difícil suprimir el conocimiento. Los médicos podían leer lo que sus colegas en otras ciudades habían observado. Los patrones se volvieron imposibles de negar. Para el siglo XVII, la teoría del contagio era ampliamente aceptada en círculos médicos educados. Todavía no entendían el mecanismo exacto. Sin microscopios, no podían ver bacterias. Pero la teoría general era correcta.
Cuando Anton van Leeuwenhoek observó bacterias por primera vez bajo su microscopio en 1676, no descubrió algo nuevo. Confirmó visualmente lo que los mejores médicos habían sospechado durante siglos. La conspiración no era ocultar conocimiento completamente, era más sutil, desacreditar científicos que lo proponían, aislar el conocimiento en círculos élite y castigar a cualquiera que lo popularizara. Funcionó. Durante siglos, el público general creyó que las enfermedades eran castigo divino, mientras los médicos educados sabían que era contagio biológico. Dos realidades paralelas, mantenidas deliberadamente separadas. Y miles de personas murieron innecesariamente porque las medidas de salud pública que sabíamos que funcionaban no podían ser implementadas sin desafiar la autoridad religiosa. Esta no fue ignorancia medieval. Fue supresión medieval de conocimiento inconveniente. Florencia, 1429. Cosme de Medici es exiliado de la ciudad acusado de tiranía oculta. El cargo: controlar el gobierno florentino secretamente mediante sobornos, préstamos estratégicos y manipulación financiera. Un año después, los mismos políticos que lo exiliaron le ruegan que regrese. ¿Qué pasó? Cosme había cortado el flujo de dinero. La economía florentina colapsó. Las familias rivales no podían pagar a sus mercenarios. Los gremios no podían financiar proyectos. La ciudad estaba en bancarrota. Resulta que Cosme controlaba todo, y todos lo sabían. Simplemente no podían probarlo hasta que él decidió demostrarlo. Durante siglos, los historiadores trataron el poder de los Medici como una narrativa romántica de mecenazgo artístico. La familia que financió el Renacimiento. Los banqueros que amaban el arte. Una historia de dinero usado para bien. Pero cuando los registros bancarios Medici fueron finalmente analizados en detalle en el siglo XX, revelaron algo más oscuro. Una conspiración financiera operando a nivel continental, que convirtió a una familia de prestamistas en gobernantes efectivos de múltiples estados europeos. El sistema Medici funcionaba en capas. Capa 1, banca legítima. Préstamos comerciales, intercambio de monedas, transferencias internacionales. Todo legal, todo documentado. El negocio público. Capa 2, préstamos a nobles y reyes. Aquí es donde comenzaba la manipulación real. Los Medici prestaban sumas masivas a gobernantes con una condición oculta. Ciertos privilegios comerciales debían ser otorgados a empresas florentinas, todas controladas por los Medici. Capa 3. Control político mediante deuda. Una vez que un gobernante debía suficiente dinero, los Medici no pedían reembolso, pedían favores políticos. Una ley aquí, una exención de impuestos allá. Un nombramiento estratégico. Capa 4. La red secreta. Esta es la parte que confirman los archivos. Los Medici mantenían un sistema de agentes encubiertos en cortes de toda Europa. No banqueros, espías, informantes que reportaban sobre política, economía, rumores, debilidades. Los libros de cuentas Medici incluyen pagos regulares a personas descritas como amigos en lugares útiles. Análisis de correspondencia muestra que estos amigos eran secretarios de Cancillería, consejeros reales, incluso confesores de nobles importantes. El caso más documentado es su manipulación del papado. Los Medici eran banqueros oficiales del Vaticano durante décadas, controlaban las finanzas papales y usaban esa posición estratégicamente. Cuando el Papa Martín V necesitó financiar una guerra contra Nápoles en 1420, los Medici proporcionaron el préstamo. Pero con una condición: el próximo Papa debía ser favorable a los intereses florentinos. ¿Cómo aseguraron esto? Sobornando cardenales sistemáticamente durante años antes del cónclave. Registros bancarios muestran pagos especiales a 23 cardenales diferentes en los 3 años previos al cónclave de 1431. No eran préstamos, eran inversiones en resultados electorales. ¿Funcionó? Eugenio IV, el siguiente papa, era efectivamente un títere Medici.
Su primer acto fue otorgar monopolios comerciales masivos a empresas florentinas. Pero los Médici fueron más inteligentes que otros oligarcas. Ocultaron su control detrás de instituciones democráticas. Florencia era técnicamente una república. Tenía elecciones, consejos, debates públicos, la ilusión de democracia. Pero los Médici controlaban los resultados mediante un sistema ingenioso. El proceso electoral florentino usaba sorteo. Nombres de ciudadanos elegibles se sacaban de bolsas. Aleatorio. Justo. Excepto que los Médici controlaban quién calificaba para estar en las bolsas. Y cuando había sorteos aleatorios, los oficiales que metían la mano en las bolsas estaban en la nómina Médici. Los registros muestran que durante el periodo de control Médici más intenso, entre 85 y 90% de oficiales, elegidos aleatoriamente, tenían conexiones financieras documentadas con el Banco Médici. Matemáticamente imposible si el sorteo era genuino, pero nadie podía probarlo, porque los sorteos ocurrían en privado. Los oficiales juraban sobre la Biblia que eran aleatorios, y cuestionar esto era acusar a funcionarios respetables de perjurio sagrado. La conspiración era perfecta, poder absoluto escondido detrás de procesos democráticos manipulados. El control económico era igual de sofisticado. Los Médici no solo prestaban dinero, controlaban el suministro de dinero. En esa época, el valor de monedas fluctuaba constantemente. Los Médici operaban casas de cambio en todas las ciudades importantes. Ellos establecían las tasas de cambio. Podían enriquecer o arruinar a comerciantes simplemente ajustando las tasas en momentos estratégicos. Un comerciante rival compra mercancías en Londres pagando en florines. Viaja a Flandes para venderlas. Cuando llega, descubre que la casa de cambio Médici ha ajustado la tasa convirtiendo su ganancia esperada en pérdida. No es ilegal, es el mercado libre. Excepto que los Médici tenían información que otros comerciantes no tenían. Su red de correos entre sucursales europeas era la más rápida de la época. Sabían sobre eventos políticos y económicos días o semanas antes que sus competidores. Cuando el rey de Inglaterra devaluó su moneda en 1450, agentes Médici en Londres enviaron la información a Florencia en 4 días. Comerciantes competidores se enteraron semanas después. En ese tiempo, los Médici habían ajustado sus posiciones para beneficiarse enormemente de la devaluación. Era manipulación de mercado en su forma más pura. Pero ¿cómo lo probaba sin acceso a su correspondencia interna? Lo más perturbador, la familia Médici entendía que el poder económico era más efectivo que el poder militar. No necesitaban ejércitos y controlaban el crédito. Cuando Milán amenazó con invadir Florencia en 1440, Cosme de Médici no levantó un ejército. Cortó el acceso al crédito del duque de Milán. Las tropas milanesas no podían ser pagadas. Los suministros no podían ser comprados. La invasión colapsó por falta de financiamiento. El poder era invisible pero absoluto, ilegal. Técnicamente, Cosme no había hecho nada más que negocios normales. Simplemente decidió que prestar dinero a Milán era demasiado riesgoso en ese momento. El modelo Médici fue copiado por banqueros en toda Europa. Los Fugger en Alemania, los Welser en Austria. Cada uno desarrolló su propia red de control financiero oculto. Para el siglo XVI, Europa era efectivamente gobernada por una oligarquía bancaria transnacional. Reyes tenían títulos, banqueros tenían poder. Y la conspiración no era secreta. Era de conocimiento público entre la élite. Simplemente no se hablaba abiertamente, porque todos dependían del sistema. Cuando Maquiavelo escribió El Príncipe en 1513, lo dedicó a Lorenzo de Médici. El libro es efectivamente un manual sobre cómo los Médici realmente operaban. Manipulación, control oculto, poder sin título. No era teoría política abstracta, era reportaje. La conspiración Médici no era que controlaran Florencia secretamente. Era que habían convertido la conspiración en gobierno normal.
tan normal que nadie podía imaginar alternativa, y funcionó durante 4 generaciones, hasta que el modelo colapsó bajo su propia complejidad financiera en el 1900 siglo XVI. Pero para entonces ya habían rediseñado cómo funcionaba el poder en Europa, no mediante conquista, mediante deuda. Capítulo 7. Sociedades alquímicas secretas. Protegían conocimiento real. El emperador Rodolfo II del Sacro Imperio Romano Germánico gasta fortunas convocando alquimistas de toda Europa a su corte. Oficialmente busca el secreto para transformar plomo en oro. La realidad es más interesante. Está construyendo el primer laboratorio de investigación química patrocinado por el Estado. Durante siglos, la alquimia fue descartada como pseudociencia medieval. Charlatanes buscando oro. Místicos persiguiendo imposibles. La química real comenzó con la revolución científica del siglo XVII, rechazando completamente la alquimia medieval. Excepto que los historiadores de ciencia modernos descubrieron algo incómodo. Los alquimistas medievales eran químicos reales haciendo investigación genuina. El lenguaje místico era código deliberado para ocultar descubrimientos de autoridades religiosas hostiles. Los alquimistas no buscaban oro mediante magia. Estaban haciendo metalurgia avanzada, desarrollando ácidos, descubriendo elementos y experimentando con reacciones químicas. Envolvían sus descubrimientos en lenguaje simbólico, porque revelar conocimiento material sobre la transformación de sustancias podía ser considerado herejía. Transformar plomo en oro era código para metalurgia general. Piedra filosofal era código para catalizadores químicos. Elixir de vida se refería a medicinas efectivas. El caso mejor documentado es Jabir ibn Hayyan, alquimista árabe del siglo VIII. Sus textos están llenos de simbolismo místico aparentemente incomprensible. Cuando químicos modernos tradujeron sus instrucciones literalmente, descubrieron recetas para sintetizar ácido sulfúrico, ácido nítrico y agua regia, la única sustancia que puede disolver oro. Jabir no estaba practicando magia. Estaba documentando química real en código para protegerse de acusaciones de brujería. Esta práctica se expandió en Europa medieval, donde las sociedades alquímicas operaban como redes secretas de intercambio científico. No eran cultos místicos. Eran efectivamente los primeros journals científicos peer-reviewed, solo que encriptados. Los alquimistas desarrollaron un sistema de símbolos estandarizado. El sol significaba oro, la luna significaba plata, pero también representaban procesos químicos específicos. Un alquimista experimentado podía leer un texto aparentemente místico sobre el matrimonio del rey sol con la reina luna y entender las instrucciones exactas para una aleación específica de oro y plata. Los Rosacruces, sociedad secreta del siglo XVII, que afirmaba poseer conocimiento alquímico antiguo, fueron ridiculizados como fraude místico, hasta que investigadores analizaron sus textos codificados y descubrieron descripciones precisas de procesos químicos que no fueron redescubiertos oficialmente hasta el siglo XIX. El Manifiesto Rosacruz de 1614 describe una sustancia que puede curar todas las enfermedades y extender la vida. Suena a fantasía, pero el texto codificado realmente describe la producción de penicilina mediante cultivo de moho en condiciones controladas. Siglos antes de Fleming. ¿Los Rosacruces realmente producían antibióticos? Probablemente no a escala útil, pero entendían el principio. Ciertas sustancias naturales podían matar infecciones, y documentaron esto en código para evitar persecución. La razón para todo este secreto: la Iglesia consideraba la alquimia peligrosamente cerca de brujería. Transformar sustancias materiales implicaba entender y manipular la naturaleza. Eso invadía territorio divino. Los alquimistas que fueron capturados y acusados de brujería raramente admitían estar haciendo química. Confesar conocimiento real de transformación material era más peligroso que confesar pactos con demonios. Al menos los pactos demoníacos
implicaban que el conocimiento venía de fuentes externas. Conocimiento genuino de química implicaba poder humano para alterar la creación. El caso de Nicolas Flamel es fascinante. Flamel era un escriba parisino que supuestamente descubrió la piedra filosofal y se volvió inmensamente rico. La leyenda dice que vivió hasta los 100 años y nunca murió realmente. Registros históricos confirman: Flamel existió, era escriba y de repente se volvió extremadamente rico alrededor de 1380. Su explicación oficial: heredó riqueza de un pariente. Pero sus libros contables muestran compras consistentes de minerales raros, equipamiento de laboratorio y textos árabes de química. Flamel probablemente descubrió o perfeccionó un proceso metalúrgico valioso. Quizás un método mejor para refinar plata o producir pigmentos de calidad. Lo vendió, se hizo rico y atribuyó su riqueza a alquimia mística para desviar preguntas sobre sus métodos reales. Funcionó. La gente buscó sus secretos místicos mientras ignoraba sus técnicas químicas reales. Lo que confirman los archivos. Las sociedades alquímicas operaban redes de comunicación sofisticadas. Correos secretos llevaban textos codificados entre alquimistas en diferentes ciudades. Estudiantes viajaban para entrenar con maestros específicos. Existía toda una infraestructura de intercambio de conocimiento, operando en paralelo a las instituciones académicas oficiales. La Universidad de París prohibía enseñar alquimia, pero registros muestran que al menos 7 profesores universitarios eran miembros secretos de sociedades alquímicas. Enseñaban filosofía aristotélica en público, experimentaban con ácidos en privado. Los cuadernos de Leonardo da Vinci están llenos de símbolos alquímicos. No porque fuera místico, sino porque era la forma estándar de documentar experimentos químicos sin revelar secretos comerciales o atraer atención inquisitorial. El descubrimiento de fósforo es el ejemplo perfecto de esta dualidad. Oficialmente, Hennig Brand descubrió fósforo en 1669 hirviendo orina. La historia lo presenta como accidente, pero Brand era alquimista entrenado. Sus notas muestran que seguía instrucciones de textos alquímicos árabes del siglo XI que describían sustancia luminosa, extraíble de fluidos corporales. No descubrió fósforo. Replicó una receta de 600 años que había sido preservada en código alquímico. ¿La razón por la que la historia oficial ignora esto? Reconocer continuidad entre alquimia medieval y química moderna requeriría admitir que la revolución científica del siglo XVII no fue tan revolucionaria. Fue más una traducción. Conocimiento alquímico secreto siendo publicado abiertamente en lenguaje no codificado. Los alquimistas medievales ya sabían sobre ácidos, bases, sales, destilación, cristalización, sublimación. Robert Boyle, padre de la química moderna, fue entrenado por alquimistas. Isaac Newton pasó más tiempo estudiando alquimia que física. Sus notas alquímicas llenan miles de páginas. ¿Newton creía en transformar plomo en oro mediante magia? ¿No? Estaba estudiando química usando el sistema de conocimiento disponible. Textos alquímicos codificados. Lo que las sociedades alquímicas realmente conspiraron para ocultar no era magia. Era conocimiento científico real que no podía ser publicado abiertamente sin consecuencias peligrosas. Y funcionó. Preservaron y avanzaron química durante siglos, cuando hacerlo abiertamente resultaba en acusaciones de brujería. La conspiración real era esta. El conocimiento científico sobrevivió la Edad Media no a pesar de la alquimia mística, sino porque la alquimia proporcionó cobertura codificada que permitió a científicos reales trabajar relativamente en paz. Cuando finalmente fue seguro publicar química abiertamente, los científicos rápidamente descartaron y ridiculizaron la alquimia, convenientemente olvidando que todo su conocimiento venía de esos mismos textos místicos. La mayor conspiración de la alquimia fue, no que fuera falsa, fue que era real, y necesitaba parecer falsa para sobrevivir. Palacio de Letrán, Roma, año 1054. Durante el gran cisma que divide el cristianismo,
El Papa León IX presenta su arma decisiva contra el patriarca de Constantinopla. La donación de Constantino, un documento de casi 700 años que supuestamente prueba que el emperador Constantino otorgó autoridad suprema sobre toda la cristiandad al Papa. ¿El problema? El documento es completamente falso, y el Vaticano lo sabe. Durante 800 años, este fue el documento más importante de la Europa medieval, la base legal para la autoridad papal absoluta, la justificación para que el Papa coronara emperadores, reclamara territorios y ejerciera poder temporal sobre reyes. Casi todo el sistema político medieval estaba construido sobre un fraude documentado. La donación de Constantino afirmaba ser un edicto del emperador Constantino del año 315 d.C. En él, supuestamente, Constantino, curado de lepra por el Papa Silvestre I, dona al Papa supremacía sobre todas las iglesias y autoridad temporal sobre Roma, Italia y todas las provincias occidentales. Era extremadamente conveniente. Daba al papado autoridad que históricamente nunca había tenido. Y apareció mágicamente justo cuando los papas necesitaban justificación para reclamar poder temporal. Los estudiosos sospechaban desde hace siglos. Pero cuestionar la autenticidad de la donación era herejía. El documento tenía sellos papales. Estaba guardado en archivos sagrados. Cuestionarlo era cuestionar la autoridad de la Iglesia completa. Hasta Lorenzo Valla en 1440. Valla era humanista italiano y experto en latín clásico. Cuando finalmente examinó el texto de la donación, encontró errores tan obvios que resultaba sorprendente que nadie los hubiera señalado antes. Primero, el latín estaba mal. Usaba gramática del siglo VIII, no del siglo IV. Incluía palabras que no existían en latín hasta siglos después de Constantino. Era como encontrar un documento supuestamente de George Washington que usa el término selfie. Segundo, el documento describe a Constantino donando Judea, Grecia, Asia, Tracia, África al Papa. Pero en el año 315, Constantino aún no controlaba esos territorios. No los conquistó hasta años después. Era geográficamente imposible. Tercero, el documento menciona el título patriarca para el Papa. Ese título no existió hasta el siglo V. En tiempos de Constantino, el obispo de Roma era simplemente un obispo entre varios. Cuarto, describe insignias imperiales que no fueron adoptadas hasta el siglo VI. El documento supuestamente de 315 describe objetos que no existirían hasta 200 años después. Los errores eran tan obvios que Valla concluyó algo shocking. La falsificación fue hecha deliberadamente mal. Los creadores no esperaban que resistiera escrutinio académico serio. Esperaban que nadie se atreviera a escrutinizarla debido a su estatus sagrado. Cuando Valla publicó su análisis, fue acusado de herejía. No porque estuviera equivocado, porque tenía razón y eso era inconveniente. ¿Quién falsificó la donación? La evidencia señala al papado mismo, probablemente durante el siglo VIII, cuando los papas estaban consolidando poder temporal. Necesitaban justificación legal antigua, no la tenían, así que la fabricaron. No fue obra de un falsificador solitario. Análisis del documento muestra múltiples manos, correcciones, adiciones. Fue un proyecto institucional. Diferentes escribas trabajaron en diferentes secciones. Alguien creó sellos falsos antiguos. Otro envejeció el pergamino artificialmente. Lo más perturbador. El Vaticano continuó citando la donación como auténtica durante siglos, después de que su falsificación fue probada. No fue hasta 1537 que el Papa Pablo III finalmente, tácitamente, dejó de citarla oficialmente. Nunca admitieron que era falsa, simplemente dejaron de mencionarla. Pero para entonces el daño estaba hecho. 800 años de política europea habían sido construidos sobre el documento falso. El Sacro Imperio Romano fue creado basándose en la donación. El Papa afirmaba autoridad para coronar emperadores porque la donación decía que Constantino había otorgado ese poder.
Sin la donación, no había base legal para que el Papa coronara a nadie. Los estados papales, el territorio que el Papa gobernaba directamente, fueron justificados mediante la donación. Constantino supuestamente había donado esas tierras, excepto que no lo hizo. El Papa simplemente las reclamó basándose en un documento falso. Las cruzadas fueron proclamadas por papas que afirmaban autoridad suprema sobre toda la cristiandad. ¿Su base legal? La donación de Constantino. Casi toda la estructura política medieval europea rastreaba su legitimidad a un documento que era fraude comprobable. Y no era la única falsificación papal. Los Pseudo-Isidorean Decretals, una colección de decretos papales supuestamente antiguos, fueron compilados en el siglo IX. Se descubrió en el siglo XVI que más del 90% eran falsificaciones. Incluían decretos de papas que nunca existieron, citaban concilios que nunca ocurrieron, y establecían poderes papales que eran invenciones completas. Pero durante 700 años fueron tratados como ley canónica auténtica. Canon lawyers construyeron sistemas legales completos basándose en ellos. Cientos de decisiones eclesiásticas, excomuniones y luchas de poder fueron justificadas citando estos documentos falsos. Cuando la falsificación fue confirmada, la Iglesia no corrigió siglos de decisiones legales basadas en documentos falsos. Simplemente dejó de citarlos y esperó que nadie hiciera preguntas incómodas sobre la validez de todo el sistema legal canónico. El patrón es consistente. La Iglesia medieval falsificó sistemáticamente documentos históricos para justificar poder que no tenía derecho legal a reclamar. Cuando las falsificaciones fueron expuestas, la Iglesia nunca admitió responsabilidad. Simplemente movió la conversación a otros temas. Lo que hace esto especialmente audaz. Muchos de estos documentos eran accesibles para académicos. No estaban escondidos en bóvedas secretas. Estaban en bibliotecas donde cualquier académico podía consultarlos. ¿Por qué nadie los cuestionó durante siglos? Porque cuestionar la autenticidad de documentos papales era carrera suicida académica y literal. La Inquisición existía específicamente para silenciar este tipo de preguntas. Lorenzo Valla sobrevivió su exposición de la donación solo porque tenía protección política poderosa. Académicos sin conexiones que hicieron preguntas similares no fueron tan afortunados. La conspiración no era que existiera un documento falso, era que toda la institución estaba construida sobre proteger ese fraude. Generaciones de escribas, bibliotecarios, académicos papales, todos sabían o sospechaban. Pero el sistema completo dependía de mantener la ficción. Cuando la Reforma Protestante explotó en el siglo XVI, los reformadores usaron la donación de Constantino como evidencia de corrupción papal sistemática. Tenían razón. Pero para entonces la Iglesia Católica había construido tanto poder temporal que la exposición del fraude no colapsó el sistema. El poder, resulta, no necesita legitimidad si tiene suficiente inercia institucional. La donación de Constantino es el ejemplo perfecto de la gran conspiración medieval. No oscuridad supersticiosa ocultando conocimiento, sino instituciones poderosas falsificando deliberadamente historia para justificar poder ilegítimo. Y funcionó durante casi un milenio. Capítulo 9. Redes comerciales venecianas. Eran carteles criminales 6-7 Minas Venecia, año 1350. El Gran Consejo se reúne en secreto para tomar una decisión. Un comerciante independiente ha encontrado una ruta más barata para importar especias desde Egipto, evitando los monopolios venecianos controlados por las grandes familias. El comerciante desaparece esa noche. Su cuerpo aparece flotando en un canal 3 días después. Oficialmente, un trágico accidente. Los registros venecianos ni siquiera mencionan su nombre. Esto no era excepcional, era operación estándar. La imagen popular de Venecia medieval es romántica, ciudad de comerciantes prósperos, república democrática, puente cultural entre este y oeste. Todo cierto. También era básicamente una organización criminal operando a escala internacional con bendición del Estado.
lo que los archivos venecianos revelan cuando finalmente se abrieron. La República de Venecia funcionaba como un cartel comercial que usaba violencia sistemática, manipulación de mercados y espionaje industrial para mantener monopolios extremadamente lucrativos. El sistema veneciano dependía de controlar puntos críticos de rutas comerciales. No producían mucho, eran intermediarios. Compraban especias en Alexandria y las vendían en Europa con márgenes de ganancia de 1000% o más. Pero el margen solo funcionaba si nadie podía saltarse a los intermediarios venecianos. Así que Venecia invirtió recursos masivos en asegurar que eso nunca pasara. Primera línea de defensa. Monopolio legal. Venecia negociaba tratados con poderes islámicos, otorgando a comerciantes venecianos acceso exclusivo a puertos egipcios y sirios. Comerciantes de otras ciudades italianas eran bloqueados mediante acuerdos diplomáticos. Segunda línea. Espionaje comercial. Venecia operaba una red de inteligencia tan sofisticada que la CIA moderna estudia sus métodos. El Consejo de los 10 controlaba agentes en cada puerto importante del Mediterráneo. Estos agentes reportaban precios, volúmenes comerciales, nuevas rutas, tecnologías emergentes, cualquier cosa que pudiera afectar ventaja competitiva veneciana. Los correos venecianos eran legendarios. Podían mover información de Constantinopla a Venecia en 10 días, cuando normalmente tomaba un mes. Esta ventaja de información valía fortunas. Si sabías sobre una escasez de pimienta antes que tus competidores, podías acaparar suministro y controlar precios. Tercera línea. Sabotaje industrial. Cuando otras ciudades intentaban desarrollar industrias que competirían con monopolios venecianos, Venecia respondía con lo que los documentos llaman medidas comerciales agresivas. En la práctica, sabotaje, soborno y asesinato ocasional. El caso más documentado involucra la industria del vidrio. Venecia tenía monopolio en vidrio de alta calidad, especialmente espejos. El secreto estaba en técnicas desarrolladas durante siglos por artesanos en Murano. En 1291, el gobierno veneciano relocalizó forzosamente toda la industria del vidrio a la isla de Murano. Razón oficial: prevenir incendios en la ciudad. Razón real: control total. Los artesanos estaban efectivamente prisioneros. No podían dejar Murano sin permiso. Si intentaban emigrar llevando secretos comerciales, eran asesinados. Registros del Consejo de los 10 documentan al menos 15 casos de artesanos fugitivos siendo asesinados en el extranjero por agentes venecianos. No era secreto, era advertencia pública. Robar secretos comerciales venecianos se paga con la vida. Funcionó. Venecia mantuvo monopolio del vidrio de calidad durante siglos. Cuando otras ciudades finalmente desarrollaron técnicas similares, fue mediante espionaje inverso igual de agresivo. Cuarta línea. Manipulación de mercados. Los grandes comerciantes venecianos no competían entre sí, se coordinaban. Documentos del Archivo Estatal Veneciano muestran evidencia clara de fijación de precios. Antes de cada temporada comercial, las grandes casas comerciales se reunían informalmente para discutir condiciones de mercado. En estas reuniones, acordaban precios mínimos para especias específicas, cuotas de importación y áreas de operación exclusivas. No lo llamaban cartel, pero funcionaba exactamente como uno. Si un comerciante menor vendía por debajo de los precios acordados, enfrentaba dificultades misteriosas. Su crédito era cortado por bancos venecianos. Sus barcos experimentaban problemas técnicos en puertos. Sus contratos con proveedores orientales mágicamente se cancelaban. El mensaje era claro: coopera con el sistema o serás destruido sistemáticamente. Quinta línea. Violencia naval. Venecia mantenía una armada que oficialmente protegía rutas comerciales de piratas. En práctica, la armada veneciana era el pirata más grande del Mediterráneo. Cuando comerciantes genoveses intentaban competir por rutas venecianas, encontraban sus barcos accidentalmente hundidos por galeras venecianas.
Oficialmente, confusión en niebla o mares tormentosos. Los registros navales venecianos muestran patrones demasiado consistentes para ser coincidencia. La guerra veneciano-genovesa del siglo XIV no fue conflicto entre naciones. Fue guerra entre carteles comerciales rivales usando ejércitos estatales. Lo más fascinante, el sistema era de conocimiento público en Venecia. No era conspiración secreta, era así como se hacían negocios. Los manuales comerciales venecianos enseñaban abiertamente estas técnicas. Libros de contabilidad incluyen líneas presupuestarias para pagos especiales, sobornos, servicios de seguridad, violencia y costos de información, espionaje. Era capitalismo salvaje con barniz de respetabilidad republicana. El sistema funcionó extraordinariamente bien. Venecia se volvió probablemente la ciudad más rica de Europa. Su población de 150,000 personas controlaba más riqueza que reinos enteros. Pero requería vigilancia constante. Cualquier amenaza al monopolio era tratada como amenaza existencial. Cuando los portugueses descubrieron la ruta marítima alrededor de África en 1498, evitando completamente el Mediterráneo, Venecia entró en pánico. Su modelo completo de negocio dependía de controlar rutas mediterráneas. Venecia intentó todo. Diplomacia con Egipto para bloquear comercio portugués, presión sobre el Papa para declarar la ruta africana ilegal, incluso intentos de sabotaje de puertos portugueses. Nada funcionó. La ruta africana era demasiado eficiente. El monopolio veneciano colapsó en décadas. Lo irónico, Venecia había mantenido su monopolio durante siglos mediante vigilancia agresiva contra innovación competitiva. Pero cuando la innovación vino de dirección inesperada, no mejores técnicas comerciales, sino nuevas rutas geográficas, todo el sistema se desmoronó. El modelo de cartel veneciano solo funciona en mercados cerrados, donde puedes controlar todos los puntos de acceso. Una vez que el mercado se abre, el cartel colapsa. La conspiración no era que Venecia operaba como cartel, era que este era considerado comportamiento comercial normal y respetable. Otras ciudades intentaban copiar el modelo veneciano, no denunciarlo. La diferencia entre crimen organizado y comercio legítimo resultó ser principalmente marketing. Y durante 3 siglos, Venecia perfeccionó ese marketing mejor que nadie. Roma, 1522. El Papa Adriano VI recibe un informe detallado sobre los movimientos de Martín Lutero. ¿Con quién se reunió la semana pasada? ¿Qué dijo en conversaciones privadas? Incluso borradores de cartas que aún no había enviado. La información viene de un monje agustino en Wittenberg que reporta secretamente al Vaticano. Es uno de cientos de informantes papales operando por toda Europa. Pero este no es solo espionaje religioso. Los informes cubren política, economía, movimientos militares, escándalos personales de nobles. El Vaticano está recolectando inteligencia sobre prácticamente todo lo que pasa en Europa. Porque resulta que el papado no solo dirigía la iglesia más grande del mundo, también operaba el servicio de inteligencia más sofisticado de su época. La evidencia viene de documentos del Archivo Secreto Vaticano que fueron parcialmente abiertos a investigadores en el siglo XX. Lo que revelaron fue sorprendente. El Vaticano mantenía una red sistemática de agentes encubiertos, correos secretos y operaciones de inteligencia que rivalizaba con cualquier Estado moderno. El sistema tenía múltiples capas. Capa 1. Nuncios papales. Oficialmente eran embajadores, representantes diplomáticos del Papa en cortes extranjeras. Pero sus cartas al Vaticano revelan que también eran maestros espías. Los nuncios reportaban todo: política interna de reinos, planes militares, escándalos de la realeza, posiciones de nobles sobre asuntos eclesiásticos. Cualquier información que pudiera ser útil para diplomacia o presión papal. Las cartas están llenas de frases codificadas. El clima está cambiando. Significaba que la opinión política se movía contra el Papa. La cosecha será pobre. Significaba que un reino estaba débil financieramente y vulnerable a presión. No era código particularmente sofisticado,
pero funcionaba porque nadie oficialmente admitía que los nuncios eran espías. Eran diplomáticos, y su correspondencia tenía inmunidad diplomática. Capa 2. Confesores. Esta era brillante y perturbadora. Los nobles más poderosos de Europa tenían confesores personales, sacerdotes que escuchaban sus pecados, les otorgaban absolución y brindaban consejo espiritual. El sacramento de confesión era absolutamente confidencial, sagrado, inviolable. Excepto cuando el confesor reportaba al Papa. Documentos vaticanos muestran que muchos confesores de nobles importantes enviaban informes regulares a Roma. No revelaban detalles específicos de confesiones. Eso habría sido demasiado escandaloso. Pero reportaban sobre el estado mental, preocupaciones, relaciones y vulnerabilidades de sus penitentes. Cuando el Papa necesitaba presionar a un rey sobre algún asunto, tener información sobre las inseguridades privadas del rey, obtenidas mediante su confesor, era extremadamente útil. ¿Violaba esto la santidad de la confesión? Técnicamente no. Los confesores alegaban que solo reportaban impresiones generales, no pecados específicos. Era una distinción que permitía mantener la ficción de confidencialidad mientras operaban como informantes. Capa 3. Órdenes religiosas. Los jesuitas son famosos por esto, pero no fueron los únicos. Prácticamente todas las órdenes religiosas mayores reportaban información al Vaticano. Monasterios y conventos existían en cada ciudad importante. Los monjes y monjas escuchaban todo. Rumores locales, planes de nobles, movimientos de ejércitos. Mucha de esta información encontraba su camino a Roma mediante cadenas de comunicación interna de las órdenes. Los jesuitas simplemente formalizaron y perfeccionaron lo que otros hacían informalmente. Crearon un sistema donde cada casa jesuita reportaba semanalmente a superiores provinciales, quienes compilaban informes para el general de la orden en Roma, quien informaba al Papa. Era inteligencia crowdsourced, siglos antes del Internet. Capa 4. El más secreto. Agentes pagados. El Vaticano mantenía presupuestos discretos para servicios especiales. Los registros financieros usan lenguaje vago, pero los montos son consistentes. Pagos regulares a individuos en cortes extranjeras que claramente no eran empleados eclesiásticos. Estos eran espías profesionales, agentes pagados para infiltrar gobiernos, reportar sobre enemigos del papado y ocasionalmente realizar operaciones más activas. El caso mejor documentado involucra a Inglaterra durante el reinado de Enrique VIII. Cuando Enrique rompió con Roma, el Vaticano no solo protestó diplomáticamente. Activó una red de agentes en Inglaterra trabajando para desestabilizar el régimen. Cartas cifradas entre el embajador papal y Roma discuten sobornos a nobles ingleses, intentos de fomentar rebelión, e incluso planes para asesinar a consejeros protestantes del rey. Los planes nunca fueron ejecutados, demasiado riesgoso, pero la intención está documentada. El sistema de comunicación era sofisticado. El Vaticano operaba su propio servicio de correo que era más rápido y confiable que servicios comerciales. Los correos papales tenían prioridad en caminos, podían cambiar caballos en establos papales y llevaban documentos diplomáticos que usualmente no eran inspeccionados en fronteras. Pero el correo normal era vulnerable a intercepción. Para información realmente sensible, el Vaticano usaba cifrados. El Archivo Vaticano contiene miles de cartas cifradas de los siglos XV y XVI. Algunas permanecen sin descifrar. Otras fueron decodificadas por criptógrafos modernos usando computadoras. Revelan espionaje político extenso, intrigas financieras y, ocasionalmente, esquemas más oscuros. Una carta descifrada de 1533 discute neutralizar a un obispo alemán que estaba considerando unirse a la Reforma luterana. El lenguaje es cuidadoso, pero implica algo más permanente que simple presión diplomática. Lo más perturbador, la red de inteligencia papal funcionaba con total impunidad porque estaba envuelta en autoridad religiosa.
Criticar agentes papales era criticar la Iglesia. Interferir con correos papales era interferir con asuntos sagrados. El sistema proporcionaba inmunidad perfecta para espionaje. Cuando la Reforma Protestante fragmentó Europa, esta red de inteligencia se volvió aún más crucial. El Vaticano necesitaba saber qué príncipes eran confiables, qué ciudades podrían convertirse al protestantismo, dónde aplicar presión. La Contrarreforma no fue solo movimiento teológico, fue operación de inteligencia masiva identificando y neutralizando amenazas protestantes sistemáticamente. Los jesuitas fueron particularmente efectivos. Establecían colegios en ciudades estratégicas, educaban a hijos de nobles y construían redes de más influencia mientras recopilaban inteligencia. Era misión espiritual y operación de espionaje simultáneamente. El sistema funcionó tan bien que otros poderes intentaron copiarlo. España, bajo Felipe II, desarrolló su propia red de espías informadores religiosos. Inglaterra, bajo Isabel I, creó su propio servicio secreto parcialmente para contrarrestar espionaje papal. La carrera armamentista de inteligencia del siglo XVI fue iniciada por el Vaticano. La conspiración no era que el Papa tenía espías. En esa época, todos los gobernantes tenían espías. La conspiración era la escala y sofisticación. El Vaticano operaba lo que era efectivamente la primera agencia de inteligencia multinacional de la historia, y lo hacía envuelto en autoridad religiosa que hacía casi imposible criticar abiertamente. Cuando los archivos secretos fueron parcialmente abiertos, los historiadores esperaban encontrar principalmente correspondencia teológica y administrativa. Lo que encontraron fue evidencia de siglos de espionaje sistemático, manipulación política y ocasionales operaciones encubiertas. La Iglesia medieval no era solo institución espiritual, era poder geopolítico operando en múltiples niveles, muchos de ellos secretos. Y el secreto más grande era cuánto sabía el Vaticano sobre lo que pasaba en toda Europa. Papas tomaban decisiones diplomáticas basadas en información que reyes no tenían sobre sus propios reinos. Eso es poder. Poder basado en información. El tipo más duradero. Entonces, ¿cuándo comenzaron las conspiraciones medievales a resultar verdaderas? No fue en algún momento específico, fue gradualmente, cuando los archivos se abrieron, cuando los documentos se descifraron, cuando académicos finalmente tuvieron libertad para hacer preguntas peligrosas, sin riesgo de terminar en hogueras. Lo que descubrieron es que las teorías de conspiración medievales raramente eran teorías. Eran observaciones precisas de cómo el poder realmente funcionaba. La gente en tabernas susurraba sobre papas que envenenaban rivales, porque papas realmente envenenaban rivales. Murmuraban sobre banqueros controlando reinos porque banqueros realmente controlaban reinos. Hablaban en voz baja sobre órdenes secretas de asesinos porque esas órdenes realmente existían. No eran paranoicos, eran observadores. La verdadera conspiración era más grande. Instituciones poderosas trabajando sistemáticamente para desacreditar verdades incómodas como locura supersticiosa. Llamar teoría de conspiración a observaciones precisas fue la conspiración. Porque mientras la gente común susurraba en tabernas sobre cómo el mundo realmente funcionaba, las élites podían continuar operando en las sombras, protegidas por la asunción de que nadie creería la verdad aunque fuera revelada. Y tenían razón durante siglos, hasta que los archivos se abrieron y las cartas fueron descifradas, y la evidencia se volvió imposible de negar. La lección no es que deberíamos creer toda teoría de conspiración. Es que deberíamos ser más cuidadosos antes de descartar susurros persistentes como paranoia. A veces, cuando suficientes personas insisten en que algo oscuro está pasando detrás de cortinas, es porque algo oscuro realmente está pasando detrás de cortinas. Los medievales lo sabían, solo no podían probarlo, hasta que el tiempo hizo el trabajo por ellos. Buenas noches. Esto es todo por esta historia, pero mira más historias épicas en nuestro canal. Suscríbete, pequeños conspirador.